diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de diastele.tv. Muy contentos de estar con ustedes y también a través de la plataforma Zoom. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante que le concierne a la Ciudad de México porque trae muchos dividendos económicos, tiene que ver con religión. Pero bueno, antes de hablar del tema, de presentarles al invitado que seguramente ya lo están viendo en pantalla, saludo a mi buen amigo y compañero, el periodista Ricardo Contreras. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Y fíjate que, como tú bien lo mencionas, es un tema que tiene que ver con religión, pero que tiene que ver más con el tema turístico. Y para eso nos lo va a ampliar nuestro invitado de esta semana, que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Palma? Bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Gracias por el hospedaje, Miguel. Oye, a ver, platícanos un poquito a lo que tú te dedicas para que conozcan el público que nos está viendo. Mira, el turismo el turismo religioso es una línea poco explotada en el país y de hecho en América, por ejemplo, en Europa es muy socorrida, con mucha gente, con itinerarios establecidos, etcétera. En nuestro país lo que sucede es que la gente viene con mucha devoción. De hecho, he de decirles que la Basílica de Guadalupe es la más visitada del mundo. Es impresionante, o sea, anda sobre 22 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, es un nicho de mercado que no hemos desarrollado y al que únicamente viene la gente, va a la Basílica de Guadalupe y se va a sus demás actividades, a su demás programa. Que realmente esto casi podríamos decir que es turismo cultural, no religioso, aunque se le dé el nombre de religioso. Un turismo religioso realmente lo que la gente viaja y viene a un encuentro, en el caso de la Basílica de Guadalupe, un encuentro con la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo que busca son otra serie de cosas más espirituales, estar más cerca de la imagen, aparte de rezar, tomar su misa, tener espacios de reflexión, etcétera, ¿no? No únicamente entrar y salir. Entonces, bueno, eso te digo, es un nicho de mercado muy poco explotado y que nosotros desarrollamos un programa que inició con un recorrido que se llama la Ruta de San Juan Diego al encuentro de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, todo iba muy bien, pero a la hora que tratamos de implementarlo, resulta que nos faltaba también del aspecto espiritual. Entonces, bueno, esto obligó a que nos acercáramos a Monseñor Diego Monroy, que es el primer rector de Basílica, fue 2 veces rector, 10 años, y con ello ya pudimos capacitar a nuestros guías certificados en el aspecto del acontecimiento guadalupano. Entonces, con eso... Perdona que te interrumpa, Sergio. ¿Qué tanto ha apoyado el gobierno de la Ciudad de México para que poco a poco vaya creciendo lo que se denomina el turismo religioso aquí en la capital? Bien, mira, con el licenciado Maquil hemos tenido muy buena aceptación. Ahorita les voy a comentar al final del programa, o un poco más adelante, ya que se entiende el concepto, cómo nos ha apoyado. Y Sectur Federal también, por medio del Consejo de Promoción Turística, nos apoyó muchísimo los últimos 2 años de la administración pasada. Mi querido Sergio, te doy la bienvenida. La verdad es que me da mucho gusto que por fin ya nos hayamos podido reunir para hablar sobre este tema que es muy apasionante, que tú lo dominas muy bien. Pero fíjate que a mí me gustaría que habláramos también un poco de las cifras que deja el turismo religioso en nuestro país, qué tanto potencial tiene, cuánto es la gente que año con año viene específicamente a hacer turismo religioso o cultural, como tú nos acabas de aclarar. Danos por ahí algunas cifras que tú tengas por ahí a la mano. Mira, el turismo religioso lo tienes que conceptualizar dentro del turismo cultural. Esto tiene toda una connotación y una explicación. De hecho, la cultura
y el arte, de hecho, le deben mucho a la religión, porque como ustedes saben, han ido desarrollando el arte en sus tres manifestaciones principales, en la arquitectura, en la pintura y en la escultura, pero precisamente pues por una adoración o por agradecer a Dios lo que se tiene. Empezamos desde la época prehispánica, si recuerdan, todas las pirámides que tenemos son hechas a una deidad. Entonces, realmente el término de turismo cultural es nuevo, incluso la OMT te maneja que no hay cifras ni estadísticas muy definidas en esto, ¿no? Entonces, bueno, se hablan de cifras, pero aproximadas nada más. En nuestra ciudad no sabemos exactamente, en nuestro país no sabemos exactamente a cuántos millones equivale, pero sí es alto, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación primero entre lo que es peregrino y lo que es el turismo religioso. El turismo religioso es el que ya nos genera recursos. No únicamente viene a ver a la Virgen o al Santo y adorarlo, sino que ya busca aspectos culturales y esto conlleva la derrama económica. Lo que mencionas suena muy interesante. ¿Algún otro lugar aparte de la Basílica de Guadalupe que sea un atractivo para el turismo religioso? Claro, San Juan de los Lagos. No, pero aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. No, mira, básicamente lo fuerte, lo representativo es Basílica de Guadalupe. Tienes algunas otras fiestas que también es turismo religioso, ¿no? Como puedes tener la Pasión de Cristo, por ejemplo, algunas otras representaciones, pero esas son eventuales. O tienes la que se hace que mensualmente en el Templo de San Judas, ahí en el centro de la ciudad. Sí, cada 28. Cada 28, pero si te das cuenta, ahí son peregrinos, no están generando derrama económica. Lo que sucede cuando ya hablas del turismo religioso, que hay mucha gente que piensa que es un turismo que no genera derrama, sí genera derrama y pues yo creo que bastante derrama, ¿no? Porque la gente ya viene en aspecto cultural. Entonces, bueno, cumple con su cometido espiritual y el demás tiempo les hacemos todas las actividades culturales, pero ya es gente que va a Bellas Artes, por ejemplo, a ver ballet folclórico de Amalia Hernández, que va a cenar a buenos lugares, etcétera. Entonces esto ya nos genera la derrama, ¿no? Y cuando lo hacemos en el interior, realmente es un turismo totalmente sustentable, ¿sí? Porque cubre los aspectos de la sustentabilidad, el económico, el social y el ambiental. Entonces tienen su derrama, adquieren artesanías, van a buenos lugares, van a espectáculos. Entonces es un turismo que sí es sustentable y con mucha derrama económica. Cierta parte de ese turismo, ¿no? Tú imagínate que la gente que viene al turismo religioso es gente que ya pagó incluso un boleto de avión. Entonces, bueno, viene a la Ciudad de México, pero ya hizo la erogación con tal de ver a la Virgen de Guadalupe. Otra de las ventajas que tenemos en el turismo religioso es que es recurrente. O sea, vas por agradecer, vas por pedir, vas a prometer, y bueno, se te van cumpliendo las cosas y al siguiente año vuelves a regresar, ¿no? Es otra de las bondades del segmento. Sergio, estábamos comentando el tema específicamente la ruta de San Diego. Sí. Y comentabas que de repente, de San Juan Diego, San Juan Diego. De repente se dan cuenta de que hacía falta capacitar, que es un tema recurrente en todos los ámbitos, en todos los sectores, en todos los puntos del turismo en general, la capacitación. Lo que pasa es que tenemos un país tan rico, pero tan rico que es imposible que un guía general te lo pueda manejar totalmente, ¿no? Tú haces el diplomado y sales como guía general, en teoría puedes guiar toda la República, pero resulta que con el tiempo se ha ido sofisticando. Entonces, cuando analizas cuál es el tipo de turista, el perfil de turista, qué es lo que sus preferencias de los que nos visitan, te vas a dar cuenta que la mayor parte de la gente que viene es por aspecto gastronómico. Los que siguen son para ver centros históricos. Después tienes artesanía y después también tienes folclore. Entonces, la parte inicial a la que estábamos acostumbrados del turismo tradicional, que es el de arqueología, ya fue desplazado. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, la Ciudad de México es considerada una de las primeras ciudades con variedad o riqueza gastronómica, ¿sí? Aparte de que tienes tu nombramiento como cocina tradicional, nombramiento de la UNESCO, que son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que sucede es que no tienes un guía especializado, no hay una especialización
para un guía que te pueda mostrar lo que es la gastronomía. Tienes por un lado los chefs, pero ellos son los que te preparan los alimentos. Y tienes el guía general, pero le falta todo el bagaje cultural en cuanto a la gastronomía. ¿Sí? Lo mismo te pasa con artesanía, lo mismo te pasa con religión. Entonces lo que requieres es tener especialidades. Ya es tan rico este país, tener especialidades para que puedas visitar cuáles son tus inclinaciones. Porque además es a lo que vas. O sea, por ejemplo, tú imagínate que vienes por la gastronomía, pues necesitas a alguien que te platique, ¿no? Como sucede en Europa, por ejemplo. En Europa tienen sus recorridos gastronómicos, pero con una persona que te puede ir platicando todo el bagaje cultural de esto. Y esto es un área de oportunidad para, pues, para los turoperadores, los guías de turistas, ¿no? Claro. Las empresas. Claro, pero además también esto se te refleja en el desarrollo del producto. O sea, si ustedes analizan sus catálogos, los productos con los que contamos actualmente son muy repetitivos de hace 50 o 60 años. Siguen siendo prácticamente los mismos con algunas variantes. En un país también el trabajo, ¿no?, que ha realizado, por ejemplo, de manera particular la Ciudad de México desde la anterior administración, me estoy refiriendo a estos autobuses que van de 2 pisos y que llegan, inclusive que ya llegan a la Basílica de Guadalupe. Bueno, es porque vieron esa necesidad de incluirlos para que creciera un poco más ya el turismo religioso, es decir, aprovechar a la gente que va. Finalmente es lo que tú vienes mencionando. Sí, claro, tienen un recorrido que haz de cuenta que es Basílica de Guadalupe, con Catedral, con Tlatelolco y algún otro sitio, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, eso es turismo cultural, porque vas a ver las fachadas, vas a conocer un estípite, una pintura barroca, la fachada, pero no el aspecto espiritual. El año pasado, ahorita ya relacionándolo con lo que me preguntabas del apoyo de la Ciudad de México, el licenciado Maquil en el Tianguis lanzó un nuevo producto que tenemos, que es la ruta de San Juan Diego, pero un poco más compacta para hacerla en un día, y esto, nuestro socio comercial es Capital Bus. Ya dije nombres, perdón. Entonces, hacemos con ellos el circuito en un día. Entonces, bueno, eso suple ya algo también de lo que no tenía la ciudad. Ya tiene turismo religioso de un día, básicamente, en la atracción más importante, que es Basílica de Guadalupe. Una vez al mes lo estamos haciendo. Ricardo. Bueno, pues me parece algo muy interesante, porque qué bueno que nos has sabido diferenciar lo que es el tema religioso como tal, con el tema cultural, y que también nos hagas la diferencia de lo que es un peregrino y lo que es, pues, un turista que viene a conocer la cultura, las iglesias, pero viene a más cosas. Por ejemplo, ahorita lo que tú dices me recuerda mucho un grupo de profesores colombianos que vinieron a México a tomar un curso, y cuando tuvieron su tiempo libre, lo primero que dijeron, ¿sabes qué fue? Queríamos conocer la Basílica de Guadalupe. Claro. Entonces es un tema que es atractivo turístico, pero como tú dices, van a la Basílica y van y compran que el regalito, y que el relicario, y que la imagen, y hay derrama económica. A diferencia de los... Vamos, o sea, en un asunto religioso, hablando de manera particular de la religión católica, ahí se da la combinación, es un peregrino que va a la basílica y que también se convierte en un turista, ¿no? Exactamente. Y quiere ver otros atractivos. Eso la captaste muy bien, Miguel. Ahí es donde está la diferenciación. Y deja de rama, que es lo importante. Cuando hablamos de los 22 millones de personas que van a Basílica de Guadalupe, que de hecho es el santuario más visitado del mundo, no los 22 podemos decir que son turistas. Tenemos turistas y tenemos peregrinos, ¿sí? Para efecto del turismo, el que le interesa el turismo religioso. Ahora, aquí también se habla de... Oye, aguántame tantito, Sergio, me tengo que ir a la primera pausa. Regresamos aquí a Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv. Claro. Regresamos. No se vayan, aquí los esperamos. Astele.tv. Bueno, pues ya regresamos, amigos. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, hablando de este tema que apasiona a muchísima gente, que es el tema del turismo religioso / cultural. Y para ello está nuestro especialista Sergio Palma, que nos estaba explicando acerca de la diferencia entre peregrino y turista religioso. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, Sergio, que nos hablaras acerca del cuál es el perfil del peregrino. Mira, el perfil del peregrino más bien es gente de 40 años en adelante. Y en el receptivo, obviamente, con posibilidades económicas.
La escolaridad, yo creo que tienes de todo, pero como recibimos gente que puede viajar, pues ya estamos hablando de un nivel económico aceptable, ¿no? Aquí tienes también mitos y realidades en el turismo religioso. Uno de los mitos es que siempre te la pasas visitando templos. Eso no es así. O sea, lo matarías. O sea, tú vas a un templo, diario tienen misa, eso sí, pero vas a un templo y todo el resto del día. Parte la utilizan en los autobuses, o lo utilizaban porque ahora nos va a cambiar todo el esquema, en hacer su rosario, por ejemplo, ¿no? Pero haz de cuenta que el 20-25% es el aspecto religioso. El 75% restante es para ver actividades culturales, que es ahí donde está lo interesante. No todo el día se reza, o sea, también les gusta bailar, y les gusta cantar, y les gusta ir a buenos lugares, y les gusta comer, etcétera, ¿no? Ya también se piensa que es únicamente para tercera edad, no es así. También hay gente madura que viene con ellos, que viene con el papá, que viene con la mamá, que viene con el abuelito, etcétera, en cuanto a mitos y realidades, ¿no? Ese es otro de los puntos interesantes que hay que considerar. Fíjate que estaba recordando ahorita con lo que estás mencionando y de las diferencias que puede haber inclusive con Europa. Yo recuerdo hace ya algunos años, tuve la oportunidad de viajar a París a la Jornada Mundial de la Juventud. Sí. Yo fui como reportero, pues la verdad estaba más chavo, pero te das cuenta que esos chavos que fuimos, o una gran cantidad de jóvenes de varias partes del mundo, cuando fuimos a ver a Juan Pablo II, se coincide mucho con lo que tú estás diciendo, es decir, no solamente se fue al evento como tal, a la Jornada Mundial de la Juventud, sino ya estás allá en París y bueno, pues aprovechas y visitas museos y vas a restaurantes y vas a hacer otra serie de actividades, aprovechando el evento internacional del entonces Papa Juan Pablo II. Pero, y te dabas cuenta que, bueno, tenían toda la infraestructura, tenían guías, había de todo, o sea, podemos decir que era un país del primer mundo, ahí comprobabas que era un país del primer mundo, también para el turismo religioso, lo pongo como ejemplo, claro. Ojalá y lleguemos a ese nivel aquí en México. Ahora sí, con Corruco vamos a llegar, vas a ver. Nosotros sí estamos a ese nivel, ¿eh? O sea, haz de cuenta que cuando recibimos a los grupos, ya hasta saben qué van a comer. Nosotros previamente les enviamos menús para que los revisen, a ver si hay alguien que no se contrapone a su dieta. Sí. Por ejemplo, ¿no? En el aspecto del menú sabemos la acomodación de las camas, cómo va a ser. Hay quien te pide matrimonial, hay quien te pide doble pero separadas, etcétera, ¿no? Y todo esto te evita muchos problemas y le da mucha fluidez. De hecho, no firman su registro tampoco, únicamente el guía lo recibe, les reparte sus llaves y adelante, ¿no? Entonces, afortunadamente, en todo este tiempo no hemos tenido ningún enfermo, no hemos tenido accidentes, pero eso es debido a esto, ¿no? Y de alguna manera tiene que estar muy cronometrado, Miguel y Ricardo, porque tuvimos, por ejemplo, una peregrinación que salió de Vallarta y terminamos en Cancún en 21 días. Entonces, si tú no llevas todo cronometrado, si algo falla, ya se perjudicó todo, porque están todas las reservaciones hechas, los alimentos pagados, las misas contratadas, está todo. Entonces, ni siquiera de misa se tienen que preocupar, porque llegan y ya los están esperando en el templo. Pues bueno, es bien, bien interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo empezamos esto? Empezamos con la ruta de San Juan Diego, como les comentaba, que involucra 5 espacios, que es Cuautitlán, en donde nace San Juan Diego y está en su infancia. Después Tlatelolco, que es la doctrina y el bautizo. Y después vamos a Tulpetlac, donde es el milagro de la quinta aparición, con el tío San Bernardino. Basílica de Guadalupe con las apariciones, pero ahí se ve todo el conjunto guadalupano, no únicamente en la basílica, se explica todas las apariciones. El exarzobispado, que es el milagro de la estampación, y la catedral metropolitana. Pues bueno, básicamente eso nos ocupa algo así como 2 días, y ya de ahí en adelante pueden ampliar su ruta a alguna de las 6 rutas que tenemos hacia el interior de la República. El país es netamente mariano, ¿sí? Es mariano, es guadalupano, más que cristiano, ¿sí? Entonces, en todos estos principales templos tienes una advocación de la Virgen María, que es a quien está consagrada. También quiero comentarles que el producto de nosotros está consagrado en la Basílica de Guadalupe, en el altar mayor. Entonces, bueno, cuando haces el viaje cada uno tiene su Virgen. Entonces, bueno, vas a la Virgen de la Salud en Michoacán, por ejemplo, en Pátzcuaro,
Después incluimos también el Cristo Roto, que aunque no es mariano, está muy cerquita, y a la gente le gusta mucho, le impresiona mucho. Vas a Zacatecas, básicamente vamos a 11 estados de la República. Entonces, bueno, estos son los circuitos completos, pero están divididos por rutas para que sea más accesible en precio y en tiempo. Esto obviamente pues te va a funcionar siempre y cuando tengas la relación buena con los párrocos, ¿no? Si no, no funciona. Cuenta mucho, ¿verdad? La buena relación ahí con los padrecitos. Definitivamente, definitivamente. Claro, porque les quiero comentar, por ejemplo, esa peregrinación grande de 150 que les decía. En ese momento el deán de la catedral, el que era deán de la catedral, padre Espinosa, incluso nos recibió después de que terminaron los servicios de catedral, ya nos recibió a puerta cerrada. A puerta cerrada les organizó un concierto de órganos, estuvieron en el concierto de órganos, el sacerdote que venía con el grupo fue el que celebró, se les enseñó toda la catedral por dentro, la sacristía, y terminamos con un brindis de honor dentro de la catedral. Entonces, bueno, obviamente no se le va a olvidar a ningún peregrino y mucho menos al sacerdote, ¿no? Pero bueno, para eso tienes que llevar muy buena relación también con las autoridades eclesiásticas. Sergio, yo te quería comentar, bueno, preguntar más bien, digo, porque está tan traída y llevada el tema de la pandemia y de los temas que siempre recurrentemente se hablan de que qué va a pasar después de que volvamos a la normalidad, que claro, se supone que ya a partir del 1 de junio ya arrancó la nueva normalidad, pero bueno, ya cuando por fin desaparezca este virus y que volvamos a la normalidad y vuelva otra vez todo, pues como siempre, ¿cómo se va a reinventar el turismo religioso? ¿Qué es lo que aprendió durante la pandemia? ¿Tú qué considerarías algunos puntos importantes? Todavía no está definido por las autoridades qué son grupos grandes y qué son grupos pequeños. Ahí hay que definirlo, ¿no? O sea, pero haz de cuenta, si hablamos de un grupo de 10 personas, pues ya no podrás traer a la peregrinación de 40 o 50 personas que vienen de origen. O sí las podrás traer, pero tendremos que manejarlas en camionetes separados, con guías separados, como si fueran peregrinaciones independientes. La iglesia, por ejemplo, ya no está dando la hostia en los labios de la gente, sino se las proporciona en la mano. Entonces ya no hay el abrazo también que te dabas de la paz y todo esto ya no hay, sino es de lejitos, ¿no? Entonces, bueno, ellos están haciendo esos ajustes y nosotros también estamos haciendo esos ajustes que realmente no implica muchísimo, no es tan complicado hacerlo, ¿no? Sino únicamente seguir las normas de seguridad que se requieren seguir. Perfecto. Oye, una adaptación. ¿Perdón? No, Ricardo. Es como una adaptación a la... Es una adaptación. De hecho, ya tenemos por ahí solicitud de una peregrinación para enero de Estados Unidos y tenemos por ahí también solicitado algo de Bolivia y algo de Colombia. Pero bueno, es al momento que no puedes dar ni costos ni proporcionar información porque estamos sujetos a qué tamaño va a ser este grupo, ¿no? O sea, claro, cómo los vamos a mover. Pero yo siento que básicamente en lo que es el turismo religioso no debe de modificarse gran cosa. Muy bien. Al contrario, la gente debe tener más interés en venir, ¿no? De acuerdo. Oye, hablando, hace rato mencionaste también la catedral allá en San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos también es uno de los lugares que gusta mucho, sobre todo gente también aquí de la Ciudad de México y del área metropolitana, le gusta ir a estos lugares, le gusta ir a Zacatecas, a Santo Niño de Atocha, le gusta ir a Michoacán, hay diversos lugares para visitar ahí, Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro, en fin. ¿Cuáles son los que a ti más te solicitan? Bueno, mira, básicamente lo que define un viaje es Basílica de Guadalupe. No, pero de aquí al exterior. Claro, pero en el momento que ya vieron esto y te dicen, ay, quiero más días, o les sugerimos, básicamente es Pátzcuaro, es la Virgen de la Salud. Pátzcuaro es un poco Zacatecas, ¿sí? Y Jalisco también, porque Jalisco tiene 3 vírgenes de las importantes, ¿no? Desde Vallarta hasta San Juan de los Lagos. También tenemos Guanajuato, que es importante, o Querétaro con la Virgen del Pueblito. Entonces, todo depende, porque aquí a lo mejor la decisión de la gente también es en cuanto a todas las demás actividades que lleva. Lo que pasa es que nosotros lo adornamos siempre con gastronomía, con artesanía y con folclore. Entonces aquí tienes que ver el aspecto musical, por ejemplo. En Michoacán es un estado maravilloso,
que además tiene muchos nombramientos de la UNESCO. Y ahí, bueno, ven Pirecua, por ejemplo, también, que es el canto, el patrimonio inmaterial inscrito. Ven la comida tradicional, que es donde se genera la declaratoria, los llevamos con las cocineras tradicionales. Entonces es un estado muy rico, como te permite mucho adornar la peregrinación. Y cada uno de ellos en su estilo, cada uno, ¿no? Con las propiedades que tiene. Pero Michoacán tiene una predilección muy especial. Normalmente, Oye, Sergio. perdón, sí. No, digo, no sabía estar, digo, porque por lo, y normalmente por lo que veo... por aspecto de conectividad, y además porque, bueno, pues es la más solicitada, la Virgen de Guadalupe, terminamos en la Ciudad de México. Pues vuelan a México, hacemos el recorrido y de regreso van viendo otras vírgenes, concluimos en la Ciudad de México. Ya concluimos, hagan de cuentas, cenando en el Bellini, o con unos mariachis en Garibaldi que también van, y ya es el cierre, ¿no? O algún buen restaurante en Polanco, ya con sus mariachis, y es el cierre de la peregrinación. Entonces, bueno, involucra muchas actividades diferentes. Sí, porque de hecho, todo lo que estás diciendo, digo, yo creo que tiene muchísimo potencial nuestro país en materia de turismo religioso cultural. Muchísimo, o sea, no tienes una idea en cuanto a la gente interesada en venir. Lo que pasa es que tienes que darle difusión al producto, porque de otra manera es muy difícil. Y esta difusión nos apoyó mucho la Secretaría de Turismo Federal y el CPTM el año anterior y el anterior al anterior. De hecho, nos trajimos 2 FAMs, que fue el primer FAM especializado que se hizo en el país de turismo religioso. En paz descanse el CPTM, pero ahora ¿cómo a través de... Aguántame, Ricardo, aguántame, porque nos tenemos que ir a la pausa. Corte. Estamos aquí en Sillón Fuera Servidor Público. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con Sergio Palma. Astele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público con nuestro invitado de honor y de lujo, Sergio Palma, que nos está platicando acerca de cómo anda actualmente el turismo religioso, cultural, y con todo este potencial que tiene en nuestro país, porque tenemos un acervo religioso y cultural muy interesante, muy grandísimo, para echar para arriba y para presumir, no solamente dentro del país, sino en el extranjero. ¿No es así, mi querido Sergio? Así es, Ricardo. Sí, bueno, mira, sobre eso mismo, nada más para tener idea, hay aproximadamente 1.299 millones de católicos en el mundo. Lo que es increíble es que el 49% se ubica en el continente americano. Entonces, bueno, para que tengan idea del potencial, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no quiere decir que todos viajen, pero finalmente es el porcentaje que está, o sea, es mayor casi el 50% de lo que resta del mundo, ¿no? De esos, en Brasil tenemos 172 millones. Nosotros somos el segundo país con mayor número de católicos, que son 110 millones. Entonces, incluso si lo piensan a nivel de turismo interno, pues es un gran potencial también el que tenemos. Bueno, tienes Argentina y Colombia sobre 45 millones. Y Estados Unidos 72.3 millones, que es un mercado impresionante. Pero cuando tú ves esto, te das cuenta que no lo hemos explotado. Porque tú imagínate que de esos 72 millones, muchos son latinos, ¿no? Y muchos son latinos muy afines a nosotros. Entonces, bueno, pues es bien importante tratar de explotar este segmento, ¿no? De promoverlo. De hecho, bueno, tan es inédito el proyecto de nosotros, por ejemplo, que hace 2 años nos otorgó Sector Federal el reconocimiento a la diversificación del producto turístico cultural mexicano, ¿sí? Este fue el mejor producto en un año cultural. Y fue precisamente esta ruta de santuarios marianos que incluye Basílica de Guadalupe, pero fue todo el conjunto, ¿sí? Entonces, en base a esto es cuando vino la invitación y el trabajo con CPTM de traer a estas gentes al Tianguis. Entonces, estuvimos en Tianguis, participaron ellos en el Tianguis. De hecho, también no se vio porque se vio toda la promoción de otras líneas de productos, de todo lo que te ofrece el Tianguis, aparte de lo religioso, ¿no? Y terminando, distribuimos a los grupos, entonces los llevamos algunos a Oaxaca, otros a Guanajuato,
Entonces, para que vieran diferentes rutas y después las conjuntáramos. Y Oaxaca también, ¿no? Oaxaca, Guanajuato y Michoacán. Y esto nos funcionó muy bien porque empezaron a mandar grupos de turismo religioso. Es algo que no se ha dado a conocer, ¿sí? Pero finalmente lo tenemos y es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y sobre todo, fíjate que aquí quiero hacer la acotación, querido Sergio, de que el turismo religioso también pues, abarca la parte de las zonas coloniales, por ejemplo, pueblos mágicos, el tema que ya has mencionado, que es la gastronomía, que eso incluye los 121 pueblos mágicos y los que no están incluidos en este listado, porque México posee una cocina extraordinaria que es también como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, como que se van enlazando con todos esos tipos de turismos que existen en nuestro país. Claro, pero además hagan de cuenta que esto nosotros se lo vamos colocando a los itinerarios, ¿no? O sea, por ejemplo, pasamos a Cristo de la Montaña y abajo, en la parte de abajo, está un parador que hace poco se inauguró en Guanajuato. El Parque Bicentenario, ¿no? No, pero está el parador de la sangre de Cristo. Sí, y ahí tienes también cocinera tradicional. ¿Sí? Y después vamos, por ejemplo, con los artesanos y lo que buscamos y ofertamos también, incluimos en los paquetes, invariablemente es la experiencia. Entonces, bueno, la gente le entra a hacer la experiencia. Estuvieron en Calvillo, en Aguascalientes, y las señoras fascinadas aprendiendo el punto de cruz y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vas buscando lugares que pueden ser interesantes. Pasamos a San Juan de los Lagos, y hay una chica, Simona Villalobos, amiga de nosotros, que es de las pocas en el país que se dedica al estudio de los ornamentos sagrados. Entonces, por su relación y todo eso que está estudiando, le permitieron sacar las casullas y todos estos ornamentos sagrados para que la gente la viera, los bordados en oro y todo esto en sacristía, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es cultura. Es cultura y cultura que tenemos ancestral, o sea, de mucho tiempo para acá, ¿sí? Entonces, y es que tenemos Sergio, tenemos para todas las épocas del año ir a diferentes lugares y en donde te pares, pues, se puede hacer turismo religioso. Ahorita de lo que estabas comentando, de allá de la montaña de Cristo Rey en Silao, Guanajuato, bueno, yo recuerdo que hace muchos años yo iba a una peregrinación de jóvenes, era finales de enero, más o menos se juntaban entre unos 80 y 100 mil jóvenes que íbamos a la montaña y que siguen yendo ahora, yendo los jóvenes, pero ya es una época muy, digamos, es una fecha muy particular que van estos jóvenes a nivel nacional y algunos vienen de Centro y Sudamérica, y después de la peregrinación, bueno, la gran mayoría íbamos pues a comer, a divertirnos, a estar un rato ahí para descansar en Guanajuato, y ya llevábamos que las momias, claro, los dulces, íbamos a los restaurantes, al mercado. Y lo concluyes en la noche con la callejoneada. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, precioso, o sea, digo, son experiencias, digo, que de verdad que padre trabajo tienes, ¿no? Porque es combinar todo, ¿no? Es muy bello, muy bello. De hecho, esa peregrinación de Bolivia, que nos visitan muy frecuentemente, nos pedían algo diferente a lo tradicional. Entonces le hicimos una peregrinación en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo estuvieron en El Chico, estuvieron en Real del Monte, estuvieron en Huasca, y ahí hay un amigo que es artesano, pero es extraordinario, cuate, porque haz de cuenta que primero les platica la historia de la familia, o sea, cómo se involucraron en el aspecto artesanal. Después ellos hacen su artesanía, ¿sí? La fabrican, y finalmente es la comida con ellos. Entonces, cuando la gente ya está diciendo, bueno, ya nos vamos, ya terminamos, vamos de regreso, de repente se abre la puerta y sale un cuate de sombrero vestido de charro cantando, y es el artesano. Entonces, bueno, pues la gente se va maravillada, se va fascinada, ¿no? Te da oportunidad de hacer muchas cosas hasta donde tu imaginación te dé. Entonces es muy bello porque te genera la derrama económica, hay creación de trabajo. Entonces, bueno, muy bien, muy agradable, ¿no? Sí, sobre todo que has manejado un punto importante que es el tema de la creatividad, ¿no? De crear nuevos productos con base en la imaginación y con base en el posible gusto de esos clientes potenciales que te piden un producto distinto.
Claro, pero ahora imagínense el potencial que tiene con todo lo que tenemos en el país, combinándolo, ¿sí? Todos los valores, combinándolos, cuando tienes un mercado, según la OMT, de 330 millones de turistas religiosos que viajan anualmente. Entonces, bueno, hay mucho por donde. ¿Qué sucede? O sea, es totalmente contrastante. Tienes 330 millones con 18,000 millones de dólares de derrama y tienes el santuario más visitado del mundo, pero no casa porque le falta la promoción. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y generar más noches de hospedaje en los hoteles y que la gente, Claro. y que la gente conozca, ¿no? Oye, ahorita aprovechando que está tocando ese tema, me viene a la mente el alcalde, bueno, no solamente el alcalde, el actual alcalde allá en Gustavo Amadero, donde está la Basílica de Guadalupe, sino durante muchísimo tiempo la Basílica de Guadalupe ha sido olvidada por las autoridades. ¿Y por qué digo que ha sido olvidada? Porque siendo uno de los lugares o el más visitado a nivel internacional por los peregrinos y por ese turismo, por el turismo religioso que estamos platicando, las autoridades de esa alcaldía se han olvidado en construir, en tener toda esa infraestructura. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de inclusive baños, o sea, más limpios de los que tenemos actualmente, mayor seguridad, reconstruir el tejido social que hay alrededor de la Basílica de Guadalupe. O sea, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Por qué teniendo, digamos, la materia prima, por qué la autoridad no ha hecho lo suficiente? Porque ha hecho esfuerzos muy vagos. Hablando de la autoridad de la alcaldía, en conjunto con otras autoridades, pero de manera particular se ve que o es ignorancia o no sé qué pasa con estos alcaldes que van y vienen. Mira, no lo sé, lo desconozco la verdad, ¿no? Pero sí hay serios problemas. Por ejemplo, tú imagínate en un 12 de diciembre con 8 o 10 millones de personas, o sea, no hay baño que baste, ¿no? No alcanzan. Entonces, ahí, ¿qué te sucede? También en la molestia de los vecinos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Les voy a comentar aquí que hace 3 años aproximadamente que acabamos de lanzar la ruta y bueno, trascendió que existía esa ruta en México y me invitaron a dar una conferencia a Aparecida en Brasil. Entonces, bueno, es impresionante porque toda la ciudad de Aparecida vive precisamente de la devoción a la Virgen de Aparecida, ¿no? Que es una aparición reciente, no es como la nuestra de 1531. Es muy reciente, pero además tienen un edificio 5 estrellas de 15, 20 pisos, tienen un área de ventas también de artículos religiosos totalmente limpia, pulcra, impresionante, jardines, etcétera, ¿no? Y la Basílica de Aparecida, bueno, es una cosa impresionante. Entonces, bueno, aquí, tan es así que en el momento que yo llegué y me llevan al hotel, primero pasamos a la Basílica, y entonces volteas así, ves un edificio inmenso, ves la Basílica también inmensa, gigantesca, y dices, bueno, ¿yo qué les voy a platicar a estos cuates? Les platico de mis artesanos vendiendo en la calzada de Guadalupe, ya no tenemos baños, ¿qué les platico, no? Finalmente me fue muy bien en la plática, pero me fue muy bien desde el punto de vista devocional, desde el punto, no, pero además era iniciativa privada la invitación, ¿eh? O sea, pero haz de cuenta que sobre eso el armar paquetes, las sugerencias, llenar el fin de semana, etcétera, ¿no? Pero nada que ver la inversión que tienen ellos con la inversión que tenemos nosotros. Y pero finalmente es infraestructura que te va a generar recursos. ¿Sí? Claro. Exactamente, dijiste el tema importante, la palabra importante, la infraestructura. Pero además te voy a decir otra cosa también. El turismo religioso es una forma de recomposición de tejido social, porque ustedes imaginarán que un peregrino, que después de hacer la peregrinación, no va a salir a delinquir, ¿sí? Entonces es gente tranquila, es gente muy pasiva, es gente muy agradable. Y la ven ustedes cómo llega cuando inicia la peregrinación y la ven cómo sale y no hay comparación. O sea, son unas sonrisas de la gente y es el abrazarte y decirte, yo nunca hubiera tenido estas experiencias si no hubiera sido por este viaje. Bueno, pues esa es mi chamba, no es la chamba de todos nosotros, de un grupo de gente, no es ninguna gracia, pero la gente se va feliz. Entonces es un segmento que es bien importante desarrollar, ¿no?
Muy bien. Ricardo, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv. Bueno, amigos, ya regresamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos con Sergio Palma hablando de este tema tan apasionado e interesante que es el turismo religioso en nuestro país. Y Sergio, antes del corte había platicado había dicho una palabra muy importante que para mí es importante, el tema de la infraestructura. Y tú has hablado acerca de que en otros países lo tienen muy bien claro. Y yo veo que por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, que es un centro religioso muy importante por naturaleza, donde van muchos peregrinos y van muchos turistas religiosos, ¿qué pasa por ahí? ¿Por qué no se ha detonado esa infraestructura de mejores hoteles, mejores restaurantes, una zona pues, mucho más amable para el turista? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Realmente no es atractiva para los inversionistas, para la gente que se dedica al turismo? Mira, yo siento que parte es desconocimiento del segmento de turismo y también creo, sin entrar a detalles y sin que sea de discusión, pero también mucho ha afectado la idea de que es un Estado laico, ¿sí? Entonces, como Estado laico, pues no le quieren entrar los gobernantes. Sin embargo, bueno, si tú te das cuenta y tú revisas la historia, siempre ha estado relacionada la iglesia con el gobierno, invariablemente con el Estado mexicano, ¿no? De hecho, bueno, la identidad mexicana es la Virgen de Guadalupe, no son otros símbolos, es impresionante, o sea, tú sales a la calle y es impresionante que la imagen de la Virgen te la vas a encontrar en la camiseta, te la encuentras en el calendario, te la encuentras hasta en la cantina, en todos los lugares te encuentras a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Símbolo de identidad nacional. Es el símbolo de identidad, sin que esté yo hablando de aspecto religioso, estoy hablando de la identidad del pueblo, ¿no? De la memoria colectiva. Entonces, bueno, no sé por qué no se ha desarrollado, pero yo creo que es el momento que se debe desarrollar en lugar de inventar otras cosas, ¿no? Igual te pasa con sitios patrimonio mundial, tampoco, cero promoción, no hay paquetes, no viene la gente a eso, ¿no? Cuando en Europa hasta una plataforma tienes. Y aquí estás hablando, del santuario del cristianismo más importante del mundo. Tenemos 22 millones. Después tienes Lourdes y Fátima, me parece que son 5 y 7 o a la inversa. Y luego tienes Vaticano con 18, pero no nada más la basílica, sino todo el conjunto. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Pues no lo estamos promoviendo, la gente no sabe lo que tenemos. Eso es lo que sucede, ¿no? Sí es. El segundo país con mayor número de católicos es Filipinas, el tercer lugar, Filipinas. Pero Filipinas no puedes, bajo mi punto de vista, no podemos promover en Filipinas, porque ¿cuánto cuesta un viaje a Filipinas para acá? Entonces deberíamos enfocar hacia el aspecto latino de Estados Unidos y hacia el sur del continente, ¿no? Ya. Oye, Sergio, estamos en el último tramo del programa, pero me gustaría que nos platicaras un poco, ¿cuándo crees que se recupere el turismo religioso después de esta pandemia, del confinamiento que hemos tenido? Es decir, cuando ya, pues poco a poco ya digas tú, bueno, ya tenemos viajes normales o los que siempre hemos tenido. Pues es la pregunta de los 64, ¿eh? Esa igual que en cualquier línea de producto, pero yo esperaría que sea de los primeros en empezarse a reactivar, ¿eh? Precisamente por la naturaleza, ¿sí? O sea, la gente viene, pide, promete o viene a dar gracias. Entonces, tan religioso es el turismo, por ejemplo, del mismo que hablamos, el latino en Estados Unidos como el de Sudamérica, que yo pienso que van a tener mucho interés en venir a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que básicamente cuando hablo del turismo religioso me refiero, casi se dan cuenta de la Virgen de Guadalupe porque es el imán y porque es el ícono, ¿no? Entonces yo pensaría que por ahí de agosto, septiembre se empieza a mover esto. No en grandes cantidades, pero sí en pequeños grupos. Así es, con las nuevas reglas y las nuevas normas que hay para exactamente. Sana distancia, higiene. ¿Cómo te imaginas el 12 de diciembre de 2020 ya con esta nueva normalidad?
No sé, es una de las preguntas y los cuestionamientos muy serios que me hago. Mira, me hago la pregunta de eso, me hago la pregunta de Xochimilco, por ejemplo. Cierto, sí, sí. Que los fines de semana es imposible. Pero además a mí me preocupa mucho Xochimilco porque tienes otro problema que es la capacidad de carga. O sea, nos lo estamos acabando, ¿no? O sea, vas a Xochimilco y no se pueden mover las trajineras. Ahora, ¿qué vas a hacer un 12 de diciembre? Yo creo que la multitud es incontenible. O sea, no sé cómo la puedes detener, ¿no? Sí. Ahorita la basílica está cerrada, por ejemplo, el templo de aquí que hablábamos, del de San Judas, está cerrado y la gente está fuera remolinada. Exacto. Entonces, pues, no lo sé, pero además es un tema tan sensible que, bueno, lo único que no puedes tocar es la fe de la gente, ¿no? Es lo más sagrado que hay. Claro. Entonces, sí. La verdad no tengo idea y sí tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar con eso. Sí, porque es un tema que hay que estar atentos, ¿eh? Porque todos estamos ahora sí que a la expectativa de cómo se llevará a cabo la celebración del 12 de diciembre del 2020, cuando apenas quizá estemos saliendo de esta pandemia, lo que tú hablas de la iglesia de San Judas, que hay un fervor, pero desbordado. Claro, ahora, por ejemplo, el caso de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que nosotros llevábamos gente, ahí fue muy claro entre alcaldía y los organizadores, ¿no? Porque no tiene nada que ver la alcaldía en la organización de este evento. Decidieron llevar un acuerdo de suspenderlo, suspender, no el evento, sino suspender el ingreso del público, ¿sí? De que fuera masivo, ¿no? Exactamente, y se llevó a cabo. Entonces, no lo sé, a lo mejor es una de las fórmulas, la televisión en pantallotas, que ya se hace, de todo modo la gente va, alguna cosa de ese tipo tecnológica, ¿no? Un circuito cerrado de televisión, algo así, ¿no? Sí, porque además y es desde su casa. Peligrosísimo que juntes 8 o 10 millones. Sí, claro, no es al mismo tiempo, sino van fluyendo, ¿no? Pero tomamos una multitud impresionante, entonces, no lo sé. Ahora, es un tema también que hablar de la derrama económica con ese tema de este turismo religioso que llega a la Basílica de Guadalupe, pero al final, ¿quién resulta beneficiado de esta derrama económica? Por ejemplo, un 12 de diciembre. Pues mira, lo que pasa es que es una cantidad muy fuerte por el número de personas que hay, ¿no? Pues tienes a los artesanos, tienes a las señoras que te hacen comida informal, tienes los recuerdos religiosos. Yo creo que es muy distribuido, ¿no? Es muy distribuido. Sí, los hoteles, restaurantes de todos los niveles, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es muy distribuido. Sí, bueno, inclusive podemos pensar, yo que he tenido la oportunidad de ir varias veces el 12 de diciembre a cubrir el evento. Bueno, pues podemos hablar que inclusive hasta el de la tiendita tiene unas ganancias impresionantes esa noche. Sí, claro. Sí, bueno, es que además la dejan toda la noche y venden cantidad. ¿no? Es el día fuerte de todos ellos, ¿no? Claro. Que vende rosarios y escapularios y hasta ese. Sí, por supuesto, claro. Claro, porque todo el mundo, toda tu familia, lo que te va a pedir es me traes un rosario, me traes un crucifijo, me traes algo, sabiendo que viene. Una estampita. ¿No? Una estampita, claro. Oye, Sergio, y el tema de la promoción, dijiste que muchas cosas eran gracias al Consejo de Promoción Turística que ya no existe. Ahora, ¿cómo podemos atraer más turistas del extranjero a que sigan conociendo nuestras reliquias, nuestros vestigios religiosos, que son muchísimos? Pues mira, yo creo que la única manera es utilizando los medios, ¿no? Nada más. Ahora que es más fácil, ¿no? Con todos los medios electrónicos hacer la promoción, ¿no? Porque de otra manera es costosísimo. El que vayas y pongas un stand es costosísimo, no lo vas a recuperar. No hay economía que lo aguante, ¿no? Así es. Y con esta crisis que ya el sector está totalmente decaído, ya llevamos más de 2 meses. Es que mira, además tenemos, aparte de esta ruta mariana, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, tienes la ruta cristera, ¿sí? La ruta cristera. Ahí en Jalisco y el Bajío, ¿no? Sí, claro. Ya en Tepatitlán. Pero interesantísimo. De hecho, nosotros tuvimos oportunidad de atender a una gran personalidad norteamericana de la iglesia y nos pidieron esa ruta cristera. La hicimos y terminamos, fuimos a Zaguayo y de ahí terminamos en Pátzcuaro. Wow. Y entonces, por ejemplo, esa culminación de peregrinación fue bellísima, porque como la terminamos,
fue con la danza de los viejitos en vivo y cantando pirecua. Entonces los señores se fueron fascinados en un bonito salón, pero bueno, se fueron fascinados, ¿no? Entonces todo esto lo podemos hacer. Pero bueno. Voy a preguntar una obviedad, Sergio, con todo lo que nos has dicho. Y es una obviedad porque ahorita lo vas a escuchar. ¿Es negocio dedicarse al turismo religioso? Sí, sí, negocio. Mucho. No, yo no dije mucho. O sea, mira, es un negocio como cualquier negocio, claro, que hagas con ganas, con cariño y que tengas un buen producto. Ajá. Y no descuides a la gente. Porque si no descuidas a la gente y le ofreces un producto que no encuentra en ningún otro lugar y no abusas en los precios, la gente te va a recomendar. ¿Sí? Así es. Y como lo que manejábamos eran grupos grandes, o sea, autobuses, bueno, aunque tu utilidad sea muy medida, son muchas personas y son muchos días. Entonces, prácticamente nosotros trabajamos por temporadas. Esa línea de negocios es por temporadas. O sea, llega una peregrinación, descansas 2 meses, 1 mes, y cuando llega la otra, vuelves a trabajar. El demás tiempo te dedicas a otras actividades dentro del mismo giro, ¿no? Pero bueno, sí es bueno porque además nuestros artículos son muy buenos. O sea, son buenos hoteles, es buena comida, son buenos transportes. Todo lo que les ofertamos es lo mejor. Muy bien. Entonces, Sergio, ¿quiénes son? 2 minutos, Ricardo. Bueno, pues ya mejor las conclusiones, mi querido Sergio, las conclusiones acerca de cómo está el sector turístico, qué es lo que viene y cómo tenemos que tomarlo. Bueno, mira, ¿cómo está el sector turístico? Pues estamos en ceros, todos. Pero todos somos todos, ¿eh? Desde el guía hasta el que vende la artesanía en la zona arqueológica, hasta todo mundo estamos en ceros. ¿Cómo viene todo mundo? Todo el mundo te dice, yo quisiera ya regresar a la normalidad, quiero que esto empiece a funcionar. Eso no va a ser nunca. La normalidad, que ellos llaman normalidad, o sea, a volver a ser como antes, jamás va a ser. O sea, no nada más en turismo, sino en ninguna otra cosa, ¿sí? El sello que algún día se habló, los pasaportes de libre de virus, no existe, eso no funciona, no puede ser. Si tú no le puedes asegurar a un turista que no se va a enfermar, hay protocolos, ¿sí? Esto va a mejorar cuando aparezca la vacuna y que la gente pueda viajar con un poco más de tranquilidad. Y mientras se están haciendo protocolos muy interesantes para cada actividad, por ejemplo, la Ciudad de México está trabajando los protocolos. Muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir esos protocolos al pie de la letra y nada más y seguir adelante, ¿no? A como vengan las cosas. O sea, si no puedes tener grupos grandototes, sino más pequeños, pues haz los más pequeños. Y hay que tratar de alguna manera de abatir costos para que no se disparen mucho los costos, si no van a ser productos prohibitivos. Por un lado, por otro lado, bueno, necesitamos diversificar los productos, hay que crear productos. Nuestro problema es que en un país tan rico y no tenemos productos nuevos, vuelvo a insistir, ¿no? Entonces, bueno, hay que echarle ganas, hay que tener ingenio, hay que ser innovador y aprender a trabajar con calidad. Ahorita me parece que lo único que vamos a poder hacer es competir por calidad, porque en este momento la agencia que exportaba la emisora ya no tiene chamba porque no va a haber nadie que vaya al extranjero, ni tampoco va a haber gente que venga para acá. Entonces, esos 2 segmentos van a competir con el operador local. Entonces, va a ser una lucha encarnizada y la única diferenciación puede ser la calidad, bajo mi punto de vista personal. Y si hablamos en términos religiosos, no perder la fe. Claro, exactamente. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Miguel, qué amables. Muchas gracias, Ricardo. Querido Sergio, gracias por esa entrevista. Muchísimas gracias. Fue muy amena y con datos muy interesantes de cómo está el sector turístico religioso. Estoy a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Quédese viendo la programación de Aztele TV. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público.
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.